Buenos días y bienvenidos a el canal Blender. Bueno, pues sí, efectivamente, vamos a enseñaros cómo poner pelo modelo. Es un asunto bastante interesante porque hay muy pocas referencias con respecto a la correcta forma de poner pelo. Vamos a ponernos en ello antes de nada. Lo primero que hacemos es borrar esto y necesitamos un modelo. Yo os voy a aconsejar que utilicéis concretamente este plugin, este add-on concretamente, no plugin, no, add-on. Manuel Bastioni Lab 1.6.1. Manuel Bastioni es un italiano que, bueno, pues está haciendo un increíble trabajo en utilizar, digamos, lo que es la generación de cuerpos humanos en Blender. ¿Cómo podéis instalar esto? Esto es importante. Bueno, lo que tenéis que hacer es ir a preferencias de usuario. Bueno, vamos aquí a preferencias de usuario. Y en preferencias de usuario, si vosotros buscáis aquí, por ejemplo, Bastioni o Manuel, no sale el plugin que tengo yo instalado. ¿Lo veis? Está aquí instalado. Para ver concretamente el punto donde obtener o donde coger este plugin, lo que podéis hacer o lo que voy a hacer es clicar aquí y os muestra la web de Manuel Bastioni, ¿no? La web de Manuel Bastioni, donde, bueno, pues efectivamente veis aquí un punto donde pone download, y os dice que podéis hacer aquí una descarga de ese plugin y os explica cómo lo tenéis que instalar, notas de la versión para instalación o notas de la instalación aquí. Pero no nos vamos a centrar en la instalación de este plugin porque es realmente sencillo, ya lo veréis. Y bueno, pues os aconsejo que si queréis hacer este modelo de pelo, pues lo utilicéis. Vamos a centrarnos en lo que queremos centrarnos, evidentemente, y es en la creación de ese pelo en este modelo. Como he dicho, aquí nos da varias opciones. Manuel Bastioni, vamos a coger Caucasian Female, vamos a utilizar Basic Muscle y lo que hacemos es una inicialización del carácter. Tarda un poquito en cargarlo, pero bueno, aquí lo tenemos. Depende de la potencia y la velocidad que tengáis en vuestro ordenador. Esta es una modelo caucásica, como veis no tiene pelo, aunque nosotros nos podemos poner en el modo de material y podemos ver que efectivamente lo que ha hecho ha sido crear una especie de sombra, ¿no? Parece la Teniente O'Neill, ¿os acordáis de la película? Hollywood, la Teniente O'Neill, pues sí. Eso es lo que nos entrega Manuel Bastioni, que bastante hace con crear este increíble modelo. Una vez que tenemos el modelo seleccionado, lo que hacemos es, aquí hay un montón de opciones, no vamos a entrar en el desarrollo de este plugin, pero os diré que para crear el modelo, finalizarlo, lo que vamos a hacer es remover los modificadores y, por supuesto, colocarnos ahí. Hacemos un finalize, un finalice, y una vez que lo tenemos finalizado, tarda un poquito. Y esto, que este ordenador es, o considero que es tiene bastante potencia. Estoy grabando a 4K. Ya veremos a ver cómo queda finalmente este experimento de grabación a 4K o subir un vídeo a 4K con las complejidades o complicaciones que puede tener. Muy bien. Vamos a centrarnos. Ya tenemos el modelo. Hay una serie de cuestiones que no nos interesan. Otras sí. Vamos a quitar la perspectiva con 5. Vamos a poner, por supuesto, el Screencast Display para que vosotros bueno, pues podáis tener acceso. Vamos a ampliar un poquito el tamaño del ratón y vamos a ampliar un poquito el tamaño del texto. A ver. Vale, yo creo que así es suficiente. Bien. Lo que hacemos es, como he dicho antes, quitamos la perspectiva con 5 y nos ponemos concretamente en esta vista, y si os dais cuenta, y como he dicho antes, esta Teniente O'Neill, que así la vamos a denominar porque se parece bastante a ella, tiene una malla, ¿no? Una malla, pero a nosotros nos interesa la parte de la malla en la cual está el pelo. Si os fijáis detenidamente, esta malla, digamos que este sombreado es donde queremos que el pelo nazca y es lo que vamos a utilizar como referencia. Lo que vamos a hacer es pasar directamente al modo de caras y del modo del caras nos ponemos concretamente desde esta vista, pulsando el número 3. Vamos a bajar un poquito que está el texto demasiado grande. Ahí está mejor. Bien. Y una vez que estamos aquí, clicáis aquí, volvéis a poner A para deseleccionar todos los puntos, cogéis C y ampliáis. Y ahora seleccionáis toda esa parte que sé que nos interesa.
¿De acuerdo? Si os fijáis, lo que ha hecho ha sido seleccionar parte de la oreja donde desde luego no queremos que nazca el pelo. Entonces lo que hacemos es directamente deseleccionarla de esta manera. La vamos a deseleccionar de esta manera. Lo vamos a poner de frente, vamos a ver que efectivamente nos ha cogido parte donde nosotros no queríamos. Con C lo podemos eliminar y con C lo eliminamos aquí. Comprobamos que efectivamente están todas las caras. Aquí hay una parte que yo no sé si nos interesa o no. Vamos a borrarla, esta parte de aquí. Quizás sea demasiado abajo. Ahí está, bien. Una vez que tenéis todo esto, comprobad, y esto es importante, que el modelo en la parte superior, quitamos la transparencia, habéis seleccionado esta zona de la frente, en la cual también hay un sombreado que nos recuerda bastante a la Teniente O'Neill. Bien, ya tenemos todo esto, hemos seleccionado las partes que nos interesa, e incluso me atrevería a decir que vamos a coger esta. Bien, perfecto, ya tenemos una simetría perfecta. Hacemos Shift-D, duplicamos, aquí lo tenemos, el objeto duplicamos, lo partimos, con P partimos la selección. Muy bien, y ahora tenemos dos modelos. Tenemos el pelo, que como veis, bueno, pues se puede mover, y tenemos, por supuesto, el modelo. Hemos duplicado esta parte. Esta parte que hemos duplicado, hay cosas que nos interesan en el duplicado y cosas, bueno, pues que no nos interesan. Yo os diré, por ejemplo, que en este duplicado, que figura aquí, concretamente, aquí lo podéis ver, vamos a cambiarle de nombre, le vamos a llamar pelo, y este pelo, bueno, pues lo que vamos a hacer es sacar este pelo vamos a hacerlo así, que quedará bastante mejor. A ver. Vamos a sacar este pelo de ahí, ¿no? Digamos, de esta jerarquía correspondiente a lo que son la estructura, los huesos y todo lo que hace referencia aquí. No obstante, si os dais cuenta, nos conserva una serie de grupos de vértice y una serie de detalles adicionales que quizás a nosotros no nos hacen falta, porque lo que ha hecho en la copia ha sido cogerlo todo. Para eliminarlo, lo que tenemos que ir aquí y es pulsar aquí. Fijaos, porque es que hay que hacerlo así, ¿eh? No queda otro remedio. Yo he intentado por todos los medios utilizar otro tipo de técnica, pero no he conseguido borrarlo. Hay que hacerlo así. Me recuerda a un juego que se llamaba Hyper Olympic, un juego de 8 bits de allá, pues hace como unos 40 años, que se llamaba Hyper Olympic, en el cual tenías que pulsar a una gran velocidad, hacer clic a gran velocidad. Pues aquí tenemos que hacer también lo mismo. Eliminar todas las formas claves que aparecen. Vamos a dejar única y exclusivamente la malla o el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer como hacíamos en el Hyper Olympic. ¿Os acordáis de aquel juego en el cual se saltaba el salto de altura, salto de longitud, los 100 metros lisos, levantamiento de pesas, etcétera? Bien, ya lo tenemos limpio. Tenemos limpio el pelo, pero tenemos aquí una serie de materiales que no vamos a utilizar en el pelo, por supuesto. Entonces lo que hacemos es destruir todos estos materiales. No destruir, salimos de la edición para poder quitarlos, sino sencillamente los vamos a quitar. Los hemos quitado, tenemos el pelo limpio, asignamos un nuevo material al que le vamos a llamar literalmente pelo. Bien, vale, pues ya tenemos, en principio, digamos que totalmente separada, sin jerarquías, y el pelo está ahí. Pero hay un aspecto importante. Lo que tenéis que hacer es que este objeto, si os dais cuenta, el punto de escalado está ahí abajo. ¿Lo veis? Está aquí. Aquí está el punto. Entonces lo que tenéis que hacer es transformar y colocar el origen concretamente a el centro de la superficie. Y ya nos lo he ubicado ahí arriba. Ahora os explicaré por qué. Bien. Una vez que tenemos la parte craneal donde va a ir colocado el pelo, nos vamos a colocar con número 3 desde esta vista, desde la vista derecha. Vamos a hacer un zoom. Vamos a pulsar el botón X y vamos a escalar esta parte del cráneo. La vamos a escalar. Y cuando lo hagáis vosotros, que quede más o menos a esta distancia aproximadamente. Podéis dejarlo ahí, más o menos a esta distancia que lo he dejado yo. La reducción es proporcional y para evitar que cuando trabajéis cliquéis sobre el modelo, sobre este modelo, bueno, pues lo que vamos a hacer es impedir que se pueda clicar sobre el mismo, de tal modo que yo, aunque quiera, ya no puedo. Bueno, pues parece ser que sí, porque la malla se puede seguir seleccionando. Ahora ya no, ¿la veis? Bien. Esto que veis, puesto que he seleccionado, es uno de los focos. Muy bien, ya tenemos esta parte del modelo. Vamos a poner el modo sólido y dentro del modo sólido
bueno, pues es importante que nos centremos sobre el pelo. En cierto modo, digamos que las lámparas o las luces que aquí nos han creado nos molestan un poco a la hora de trabajar. Lo que podéis hacer es sencillamente impedir que éstas se seleccionen, así cuando hagáis las selecciones, y la cámara que no se vea, de tal modo que cuando seleccionéis, única y exclusivamente seleccionéis esa parte que a nosotros nos interesa. Bien, hasta aquí ya tenemos esto. Vamos a hacer un pelo express y es importante que sea rápido porque ya tendréis la oportunidad de hacer un montón de variaciones al respecto. Y nos colocamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer una vez seleccionado es dirigirnos a la zona donde están las partículas. En las partículas creamos una nueva que sea, en vez de emisora, mirad, he clicado aquí, en vez de emisora, sea pelo. ¿De acuerdo? Pelo. Claro, evidentemente el pelo que nos sale, fijaos qué tamaño. Inmenso, ¿no? No os asustéis, no pasa nada, no sucede nada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el tamaño o la longitud de este pelo sea de 0.2. A ver cómo nos queda. Y un poco menos. 0.1. Creo que esto, dejadme que lo vea. Esto es más apropiado. Bueno, voy a ir ahora un poquito más despacio porque no creáis que todos los datos los conozco con gran precisión. No estoy haciendo constantemente pelo y estoy trabajando de memoria. Así que vamos a ir por partes. Bien, hay una serie de características que aquí es importante que las adoptéis. En primer lugar, el número lo vamos a dejar así. Esto lo vamos a dejar así. Y la longitud del pelo la vamos a colocar aquí. Las dinámicas no las vamos a colocar, pero sí que vamos a colocar aquí la opción B-Spline. Lo que hace es sencillamente suavizar. Suavizar cuando peinemos a este modelo, porque lo vamos a peinar. Los intervalos de momento lo vamos a dejar en 3. Luego está la opción de visualización. Los intervalos en visualización lo vamos a poner también en 3 y vamos a crear una especie de subordinados que estarán en modo interpolado. Pero luego os explicaremos cómo funciona todo esto. Antes de nada, lo que tenemos que hacer evidentemente es peinar a este modelo. Para peinar a este modelo tenéis que pasar a el modo de edición de partículas. Sale un peine, ¿lo veis? Este peine chiquitito, pues ahí. Bien, en el modo de edición de partículas hay una opción que es peinar, hay una opción adicional que es simetrizar, no la vamos a dar, pero sí que aquí hay, bueno, pues una serie de puntos, intervalo de trayectoria, esto es interesante que lo coloquemos en 12. Podemos ver los subordinados, en este caso lo vamos a dejar así, pero mirad, ¿veis estos 3 puntos de aquí? Vamos a seleccionar este, es el modo de edición que permite la visualización de los puntos de las partículas o puntos intermedios. La influencia, que es el círculo en el cursor, este círculo es la influencia, ¿no? Si yo hago así, veis que genera una influencia. Es importante que para la generación de influencia utilicéis la opción O. Lo que hace directamente esta opción es un modo de edición proporcional, como pone ahí, que habilita una influencia basada en la distancia, ¿de acuerdo? Pero más concretamente, utilizas el conectado, este de aquí. Si yo pulso la tecla F, puedo cambiar el tamaño de influencia. Y si pulso Shift F, puedo cambiar, por supuesto, también la presión o la intensidad de esa influencia independientemente del tamaño. Vamos a dejar ahí. Muy bien, vamos a peinar a este modelo, aunque no sé cómo va a quedar. Voy a intentar hacer un peinado un poco retro, así como de los años 80, ya que hemos hablado del Hyper Olympic, aquel juego tipo Daley Thompson, bla, bla, bla. Bien, vamos a ello. Vamos a coger y vamos a peinar a esta muchacha así. Yo os diré que este ordenador es un ordenador con el que estoy trabajando, bastante potente. Posiblemente, si vuestro ordenador no es bastante potente o no tiene una tarjeta gráfica lo suficientemente fuerte y capaz, es posible que tengáis que modificar estos valores de aquí. Los valores donde pone 3 y los valores donde pone intervalos y por supuesto cuando deis a subordinados interpolados tengáis que modificar una serie de elementos de visualización del que hablaremos luego. Bueno, hemos creado una parte de ese peinado, pero vamos a peinar a esta muchacha en esta dirección. Así me suena un poquito punk, pero bueno, lo dejaremos así. Vamos a echar el pelo de esta chica para atrás, así un poquito. Perfecto. Tal vez eso sea demasiado. Sí, efectivamente. Eso es demasiado. Entonces, e incluso la anterior. Vamos a ver. Hagamos que quede bien. Así, así. Bueno. Bien.
Tenemos la parte frontal que nos parece que ha quedado apta, pero ahora vamos a ponernos concretamente a unos 45 grados. Para acabar de rematar esta posición del pelo y para acabar... Lo estoy haciendo con ratón, no penséis que estoy utilizando tableta. Con el ratón os podéis apañar bien. Vamos a ponernos en la otra vista a 45 grados, más o menos aquí, para acabar de peinar esta zona de aquí. Dejadme que lo compruebe. Bueno, no está mal. El punto de influencia. A ver. Vamos a hacer esto aquí. Así. Así. Y así. En esta dirección. Ups. Eso no. La verdad es que el peinado requiere una cierta precisión y yo, creedme, no soy peluquero. Más bien de esto sé poco. Bueno, pensemos por un momento que el peinado lo tenemos ya ejecutado, ¿de acuerdo? Ahora necesitamos valorar cómo ha quedado. Aquí veis una especie de datos que son subordinados. Los subordinados son sencillamente, digamos que, pelos adicionales que nacen sobre el pelo madre, como una especie de ramas de un árbol. Imaginaos que cada pelo de estos, sobre los que estoy haciendo un zoom, cada pelito de estos, necesita una serie de subordinados, que son los que vamos a crear ahora. Lo tenemos en modo ninguno, y entonces creamos subordinados interpolados, ¿de acuerdo? Lo habéis visto aquí, con una visualización de 10. Quiere decir que cada pelito de estos nacerán 10 adicionales. Para verlos que no los veis, tenéis que clicar aquí en subordinados. ¿De acuerdo? Una vez que lo tenemos clicado, bueno, pues aquí tenemos a la muchacha. La verdad es que no tiene mal aspecto. No está nada mal. Vamos a ver algún dato adicional. Vamos a empezar por partes. En primer lugar, vamos a salir de este modo. Vamos a ir al modo sólido. Perdón, vamos a salir de este modo y vamos a ir al modo objeto. El modo objeto, como veis, bueno, pues más o menos nos permite ver que la modelo está de manera adecuada. Y en este modo sólido vamos a hacer un control B. Con control B selecciono la zona de renderizado. Vamos a seleccionar concretamente esta como zona de renderizado o previa vista de renderizado. Vamos a ello. Esperemos que no haga pum el programa porque, bueno, vamos ahí. Bien, lo primero que veis es una serie de problemas que aparecen aquí, en el interpolado, en la unión de puntos, porque lo que vamos a hacer es ampliar la resolución, concretamente a intervalos de 7. Cuidado con este dato, porque si no tenéis un ordenador muy potente, deberéis bajarlo a 5. Vamos a poner 7. Ahora se modifica el número digamos que de divisiones que tiene ese pelo y por supuesto nos vamos a ir concretamente a esta parte de aquí y en intervalos vamos a poner 5. En intervalos 5. Otro aspecto que debéis tener en cuenta es el que os voy a mostrar ahora. La visualización me muestra 10 pelos por parte. Bueno, hay un aspecto que no hemos hecho y es utilizar, y me estoy dando cuenta ahora, es utilizar la semilla de aleatoriedad. Esto nos puede crear problemas, pero vamos a intentar arreglarlo. No sé si nos lo va a permitir. Permitidme ver. Creo que sí que nos lo va a permitir. Utilizar una semilla de aleatoriedad, con lo cual, digamos que se mejoran esos mechones que aparecen demasiado juntos al nacer, en el punto. Luego hay más opciones, como puede ser alguna que coloca aquí, que es el procesamiento de las hebras, el procesamiento adaptativo, para que esta visualización mejore. Vamos a suponer, por suponer que esto está bien así. Vosotros estáis diciendo, oye, JL, ese pelo es muy largo, muy grueso en su base. Porque en esta parte donde pone Cycles, opciones de pelo, tenéis que poner en radical, colocarlo exactamente 0.1. Y cuando lo coloquéis a 0.1, bueno, pues el resultado que nos queda es un pelo mucho más natural. Más fino, pero no tan fino como nos gustaría. No obstante, lo vamos a dejar aquí. Vosotros diréis o pensaréis que la densidad de pelos que tiene esta señorita es bastante pobre. Pero en realidad no os fiéis, porque en esta previa visualización lo que hace únicamente es generar 10 pelos por cada pelo madre. Cuando nosotros hagamos un renderizado, generará 100. Por tanto, el resultado que saldrá será más correcto. Otro aspecto importante, por supuesto, es digamos que
la textura. Entonces vamos a ir a la zona de texturas. Vamos a ir a la zona de texturas en Compositing y nos vamos a colocar con 0. Vamos a ponernos en cámara vista, esperar un momento para que quede bien. Vamos a colocar, fijar cámara vista, nos acercamos. Vale, tenemos a esta señorita por aquí y la colocamos aquí. No, mejor así. Bien. Bueno, fijaos en esta parte. Vamos a colocar aquí el modelo 3D con una vista lateral o mejor también una vista de cámara, pero en este punto concretamente lo que vamos a hacer es que esta vista sea o esté procesada. Bien, aquí está. El pelo, como he dicho antes, tiene una textura que hemos denominado pelo. Vamos a utilizar los nodos de esta textura llamada pelo. Vamos a hacer una serie de modificaciones. Bien, las modificaciones que vamos a hacer son las siguientes. Vamos a eliminar esto que pone difuso, lo eliminamos y colocamos aquí un sombreador que es pelo. Evidentemente lo ponemos aquí y que afecte a la superficie. Ya tenemos esto. Ahora lo que podemos hacer es incorporar ni más ni menos que, por ejemplo, una rampa de color. Vamos a poner una rampa de color para que nos cree los mechones de manera adecuada. Una rampa de color en el cual el color A sea, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una rubia, una chica rubia. Vamos a pensar en un color rubio semejante a este, con bastante claridad. Y aquí, dejadme que haga una cosa, que copie el dato hexadecimal, que siempre es positivo. Me voy concretamente a esta parte. Dejadme a ver si quiere que clique. Bueno, pues sí. Aquí, ya está, correcto. Vamos a pegar. Control V. Aquí lo tenemos. Veis que se parece, pero lo que yo quiero aquí es crear un grado de oscuridad. Como veis, esto está mejorando, ¿eh? Pero no es suficiente. Hay que hacer que esta mejoría sea bastante mejor. Vamos a hacer que sea un poco más oscuro. Y vamos a utilizar en FAC, o la distribución de estas diferencias de color, vamos a utilizar concretamente una textura llamada Voronoi. ¿La veis aquí? Voronoi. Vamos a utilizar la textura Voronoi de esta manera. Y lo que hará será mejorar bastante. No he comprobado la utilización de las escalas. Dejadme que la compruebe. Veamos. Bueno, puede ser bastante interesante. Está bien. Muy bien, ya tenemos a una muchacha rubia, muy atractiva. Antes no tenía pelo. Creo que incluso si me apuráis podemos efectuar un renderizado. Nos vamos a Default, tenemos esta parte aquí, pero nos vamos a centrar en lo que era, por supuesto, este visionado que aparece desde esta vista, desde la vista de cámara. Vamos a hacer un F12, hacer un renderizado. Dejadme que haga un pequeño zoom. Así. Vamos a hacer un renderizado a ver qué es lo que aparece. Fijaos en esta parte, cuando haga el renderizado, del tiempo que va a tardar, porque lo voy a acelerar. Vamos a ajustar los valores de renderizado correctamente. Vamos a utilizar, por ejemplo, no, esta es demasiado, vamos a utilizar una de 720, escala 1. Lo que hacemos es en el muestreo, utilizamos unos 250. En el procesado, concretamente lo dejamos así, desenfoque de movimiento, geometría, rayos, todo correcto, hasta aquí todo bien. Nos vamos a esta parte y hacemos una reducción de ruido que siempre ayuda para que el resultado sea mejor. Vamos a ello, a ver cómo queda. Dejadme que compruebe un dato. Vamos aquí a poner 300. 300, bien. Ya lo tenemos, 76300. Vamos a ver cómo queda. Pulsemos F12. Bueno, aquí tenemos el pelo. Como veis que ha quedado absolutamente antinatural porque deberíamos haber utilizado las opciones de randomización o generación aleatoria en el nacimiento del pelo, que no las hemos utilizado. No obstante, este dato lo vamos a mejorar.
Vamos a ponernos en el modo sólido, que siempre se trabaja con mucha mayor fluidez. Nos vamos a ir a la generación de partículas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una aleatoriedad. Permitidme que vaya aquí. Creamos una aleatoriedad, procesamiento adaptativo, ruta ninguna. Vamos a ampliar la aleatoriedad bastante. Vamos a colocar el procesamiento adaptativo, que siempre ayuda, y el procesamiento de hebras. Esto lo que hace es, digamos, que crear un render bastante más apto. Vamos a también darle, hacer una trenza, ¿de acuerdo? Cuando activéis esto, no os asustéis, porque lo que tenéis que hacer es reducir, concretamente, reducir, no a esto, sino reducir la amplitud 0.01. Entonces ya lo que aquí nos sale es mucho más coherente, mucho más adecuado, ¿no? Aquí lo tenemos, parece bastante más interesante y bueno, podéis hacer ondas, podéis hacer efectos radiales, podéis hacer un rulo o no podéis hacer nada, lo que queráis. Podéis hacer incluso una espiral, pero la espiral requiere una serie de trabajos de intervalos que harían que el procesador aumentase. Vamos a dejar a ver cuál es la que parece que más nos gusta. Radial, rulo. Yo creo que lo vamos a dejar en trenza. Dejadme que evalúe la forma. La amplitud creo que es la correcta. Los mechones o la cantidad de mechones lo vamos a dejar aquí. El aplanado de esta trenza lo vamos a poner aquí. Muy bien, hagamos un segundo render a ver cómo queda. Vamos a hacer una pequeña disminución de la cantidad de muestras. Lo vamos a colocar concretamente en 200. Y también vamos a hacer una reducción concretamente aquí en radical y lo vamos a poner en 0.005. Posiblemente, a ver, 0.05 quise decir. Vamos a ver cómo nos queda ahora. Vamos a ver, vamos a darle F12. Bueno, no nos gusta cómo ha quedado esta parte de aquí, por consiguiente, insisto, vamos a volver a trabajar en ello porque lo que son la interpolación que nos ha generado no nos convence, no nos convence. Principales virtuales, vamos a utilizar una aleatoriedad bastante más importante de la que teníamos, como por ejemplo esta. Lo que vamos a hacer es la reducción un poco, a ver, curva de mechones, ruido de mechones, esto es siempre más interesante, tamaño del ruido de mechones, lo dejamos así, lo dejamos en trenza, frecuencia, campos de fuerza. Vamos a reducir incluso la cantidad de muestras, las vamos a colocar en 150. Vamos a reducir la radicalidad a 0.4, que posiblemente quede mejor. Vamos a probar de nuevo, a ver qué pasa. Bueno, como veis el modelo ha quedado bastante mejor. Pero hay algo que no me gusta. Este brillo parece sucio. Parece que tiene poco brillo. Lo que vamos a cambiar son una serie de opciones que os voy a explicar. Mirad, entramos aquí, vamos a ponernos en el modo de procesado y dentro del modo de procesado elegimos esto. Entonces veréis aquí dos factores, rugosidad UV y tangente predefinido, así como rampa de color, pero que esto ya lo hemos asignado. Entonces modificamos esto, la rugosidad UV, y esta la bajamos. Vamos a hacer que sea bastante... no, vamos a hacer que esta sea más rugosa y esta sea muy lisa. La tangente predefinida, el color el que hemos indicado, el efecto Voronoi, la reflectividad. Si utilizáramos el efecto de transmisión, lo que crea en el renderizado es algo totalmente distinto. Pero quiero que veáis qué es lo que ocurre cuando modificamos las rugosidades tanto U como V. Mirad, vamos a ello.
Voilà, aquí tenéis un efecto o un resultado bastante mejor de lo que habíamos tenido al principio. Bien, recordad, podéis jugar con todas las características que aquí pone. También podéis trabajar con los campos de influencia, las fuerzas e incluso utilizar, por supuesto, una dinámica del pelo. Las dinámicas del pelo, pues como la gravedad, etcétera, y con la masa, que bueno, pues se adapte a la figura de la modelo, etcétera. Podéis cambiar las texturas y modificar todos aquellos valores que veáis. Pero bueno, que este vídeo os sirva para crear pelo al modelo o los modelos de este gran artista que es Manuel Bastioni, quien nos ha entregado este fantástico add-on que es la generación de personas o seres humanos de distintos tipos o distintas formas. Incluso tiene efectos manga o muñecos manga al que podéis añadir pelo. Bien, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Desde el canal Blender, sin más, JL se despide de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Hasta pronto.